찬양 부르시겠습니다. 만민 찬양 61장 사랑하시는 제단을 부르시겠습니다. 믿음 안에서 세우신 제단, 오직 순종으로 이루어 온 제단, 아버지의 사랑 가운데 열매 맺은 제단, 기뻐하시는 아버지의 제단, 영광 받으시기 위한 제단, 아버지 뜻을 펼치는 제단, 감사의 열매 가득 맺히네. 아버지 기뻐하심 따라 감사함으로 이루어온 제단, 주님 주신 은혜 가운데 열매 맺은 제단, 기뻐하시는 아버지의 제단, 영광 받으시기 위한 제단, 아버지 뜻을 펼치는 제단, 감사의 열매 가득 맺히네. 천국 소망 가득한 제단, 말씀과 권능으로 이루어 온 제단, 성령의 그 같은 권능으로 열매 맺은 제단, 기뻐하시는 아버지의 제단, 영광 받으시기 위한 제단, 아버지 뜻을 펼치는 제단, 감사의 열매 가득 맺히네. 한 번 더 하시겠습니다. 안에서 세우신 제단, 오직 순종으로 이루어 온 제단, 아버지의 사랑 가운데 열매 맺은 제단, 기뻐하시는 아버지의 제단, 영광 받으시기 위한 제단, 아버지 뜻을 펼치는 제단, 감사의 열매 가득 맺히네. 아버지 기뻐하심 따라 감사함으로 이루어온 제단, 주님 주신 은혜 가운데 열매 맺은 제단, 기뻐하시는 아버지의 제단, 영광 받으시기 위한 제단, 아버지 뜻을
펼치는 제단 감사의 열매 가득 맺히네 천국 소망 가득한 제단 말씀과 권능으로 이루어온 제단 성령의 불같은 권능으로 열매 맺혀 제단 기뻐하시는 아버지의 제단 영광 받으시기 위한 제단 아버지 뜻을 펼치는 제단 감사의 열매 가득 맺히네 만민찬양 64장 선을 부르시겠습니다. 빛이신 아버지의 마음 어둠이 없으신 마음 믿는 이 누구나 담고 싶은 아름다운 선의 마음 보석보다 아름다운 마음 어둠이 없으신 마음 믿는 이 누구나 갖고 싶은 아름다운 선의 마음 El aroma del Padre. El aroma del Señor. El aroma de bondad es bello. Lo quiero cultivar y lo lograré. Yo lo quiero siempre lograr. El corazón puro y con amor es el que siempre lo da todo. Todo creyente anhela tener es el corazón bondadoso. El aroma del Padre. El aroma del Señor. El aroma de bondad es bello. Lo quiero cultivar y lo lograré. Yo lo quiero siempre lograr. 다시 한번 하시겠습니다. El corazón del Padre es luz. Un corazón sin oscuridad. Todo creyente anhela tener es el corazón bondadoso. El corazón sin oscuridad. Y más bello que toda joya. Todo creyente anhela tener
ese corazón bondadoso, 아름다운 선의 마음 el aroma del Padre, 아버지 향이 나요 el aroma del Señor, 주님의 향이 나요 el aroma de bondad es bello. 곱고 아름다운 선의 향기 Lo quiero cultivar y lo lograré. 더 이루어지길 원해요 Yo lo quiero siempre lograr. 내게 더 이루어지길 다 같이 Vamos a empezar 묵도하시고 el segundo 주일 servicio 예배를 dominical. 아버지 하나님 Oremos en silencio. Gloria. 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 Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Por favor, póngase de pie y cantemos juntos el primer verso del himno de apertura número 36. En el nombre de Jesús, load y a su divina ley, postrados, homenajad y coronarle el rey. Postrados, homenajad y coronarle el rey. Amén. Leamos juntos la Sagrada Escritura número 9. 3편을 교독하시겠습니다. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está reposando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Recitemos el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Tomen asiento, por favor, y hagamos la oración de arrepentimiento meditando en la semana pasada. Aleluya, Dios de amor, muchas gracias por tu amor y gracia. Hemos pasado los días festivos de la cosecha en Corea. Muchas gracias por permitirnos pasar los días felices en el Señor. Pero si hemos pecado en el mundo durante la semana pasada, perdónanos y limpia nuestro corazón con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y ahora danos la felicidad y la llenura del Espíritu Santo a través de este culto. Reciba toda la gloria y nuestra fragancia a través de este culto.
Dale la inspiración y la llenura del Espíritu Santo a la pastora Esther Guyongjong para predicar bien y danos la felicidad. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabemos juntos el himno número 399. Después de la alabanza, el pastor Ha-kyung Lee va a orar por este servicio. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel. El Señor en sus bondades confluirá. Y confiados de que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Aleluya, amado Padre Dios. Muchas gracias por su gran amor y la gracia que nos ha permitido. Para nosotros, nuestro Señor Jesús fue crucificado y derramó toda su sangre sobre la cruz. Y para guiarnos al reino eterno, nos dio este sacrificio. Entonces, ¿con qué manera podemos recompensar esta gracia? Y estamos viviendo en el último tiempo en esta tierra. Y hemos visto muchas maravillas y poder, obra de poder de Dios, para que podamos correr con una fe firme. Muchas gracias por esta bendición. La semana pasada había los festivos nacionales. Visitando a los pueblos natales, compartimos el amor del Padre Dios y el Evangelio del Señor Jesucristo. Haciendo así, dábamos gracias a Dios el Padre por llevar esta vida cristiana en la iglesia Manmin. Ahora también existen muchas almas que tienen la sed hacia este Evangelio de la San Dios. Muchos pastores están esperando este Evangelio. Y ellos también están anhelando la obra de poder. La razón por la que ellos anhelan
Este evangelio y el poder es para que ellos también puedan tener la fe y esperanza verdadera en Dios. Y los miembros de la iglesia, amén, hemos visto siempre las obras de poder y a base de esta obra podemos vencer en cada momento con fe. Y la obra de poder y la obra de amor de nuestro Padre Dios que se extendía a través del letrero de verano y a través de muchas evidencias del poder del Padre Dios, hemos sentido siempre la existencia de Dios para que podamos tener la fe verdadera. Muchas gracias por esta bendición. Agradeciendo estas gracias, queremos clamar en Dios, clamar en oración siempre. Desde mañana va a empezar la reunión especial de la oración por 21 días consecutivas. A través de esa reunión queremos clamar a Dios de todo nuestro corazón para que se pueda realizar toda providencia hacia esta iglesia y hacia el pastor principal. Hoy también Pastora Guyon Esther Young va a predicar en ese altar con el sermón titulado La Mesa del Pan. Por favor, le den la inspiración del Espíritu Santo para que su palabra se quebrante en nuestra coyuntura y huesos. Y también queremos darnos cuenta del amor profundo del Padre Dios para que no llevemos la vida cristiana de manera incorrecta, sino correcta. Por favor, está con el pastor Hyokki-jo, quien dirige ese servicio hasta el fin de este tiempo. Y por favor, reciba la fragancia de la alabanza del coro Immanuel, la orquesta Nisi. Lo reciba por la gloria. Y por favor, está con todos los miembros que están participando en ese servicio vía internet, canal GCN y por varios medios de la comunicación. Están con todos los miembros que aman a Mamín para que puedan recibir la misma bendición de aquí. Y bendice a todos los miembros que están dedicándose en ese servicio en cada rincón de la iglesia. Gracias. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, mi Señor, has escuchado mi oración. Y te ofrezco mi alegría y gratitud. Amén. El pasaje bíblico de hoy es Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Amén. Escuchemos la alabanza de coro Emmanuel en la orquesta Nisi. Después de la alabanza, la pastora Guyon Esther Young va a predicar el sermón titulado La Mesa del Pan, la segunda entrega. Estoy delante del Señor Jesús de sorpresa. Él dio su gran amor a mí, aunque estoy sucio. No se haga mi voluntad, sino la del Señor. Él sufrió de gran tristeza y dolor por mí, derramando sangre. Es asombroso el gran amor del Salvador. Es asombroso el amor de mi Salvador.
mi tristeza y carga. El Señor murió solo en el Gólgota. Gracias a su redención, puedo ver su rostro en la gloria. Alabaré al Señor toda la vida. El amor del Señor hacia mí es asombroso, el gran amor del Salvador. Es asombroso el amor del Salvador. Asombroso. Le alabaré para siempre. Es asombroso. El gran amor hacia mí. El amor hacia mí. Es asombroso el amor del Señor. 아멘. 말씀에 들어가기 전에 Antes de empezar la prédica, les presento un misionero. En este servicio, el pastor Sang Song Nam, que está ministrando en Virginia, en Estados Unidos, está con nosotros. Cuando se levanten, le den gran bienvenida con gran aplausos. 해외 출장 중 귀국 Y luego de terminar el viaje misionero a Tailandia, 이성출 목사님, el pastor Holista Lee, el pastor Ha-kyok Lim, diaconisa mayor Grace Liu y diaconisa Suyeon Jong regresaron bien a Corea después de terminar el viaje misionero que se llevó a cabo desde el 4 hasta el 11 de septiembre. Muchas gracias por su gran trabajo. 오늘 떡상 두 번째인데요. Hoy es la segunda prédica sobre mesa de pan y ustedes han disfrutado mucho la comida rica durante los festivos tradicionales y compartiendo el tiempo juntos con su familia. Espero que ustedes tuvieran buen tiempo con ellos. En mi caso también yo visité a mi casa y me encontré con mi padre que tiene 95 años y yo también pasé un buen tiempo con mis familias. 이어서 두 번째 Y hoy es la segunda prédica sobre la mesa de pan. Creo que ustedes ya recuerdan bien sobre este tema, pero les presentaré otra vez la imagen sobre la mesa de pan para repasar el contenido pasado. 성막에서의 떡상의 위치 Y 주시기 바랍니다. por favor, muéstranos la imagen. Allí nos han mostrado de que había un lugar santo y lugar santísimo. 떡상에 대해서 Y ahora estamos aprendiendo sobre la mesa del pan. Y 떡상입니다. 그리고 진설병 떡상을 한번 또 Y esto es la mesa de pan en donde puso el pan de proposición. 그리고 했죠. 그래서 진설병에 12개의 떡을 배치해 놓은 Y en un plato se pusieron los 12 panes que significan los 12 tribus de Israel. Y ante Dios el Padre ellos ofrecieron este pan 음식이 된다는 의미도 있다. que significa que nuestro Padre Dios es el alimento eterno para nosotros, para nuestras almas. Y además de esto, también había utensilios junto con esta mesa. 그다음에 그러면 이 성막에 있는 떡상이 가지는 Entonces, ¿cuál es el significado del pan mencionado en la Biblia?
Y la palabra, hay dos significados de manera grande. Y uno es que es la palabra encarnada, que significa a Jesucristo. 번째는 Y segundo, es la palabra escrita. ¿Cuál es la Biblia? 이런 말씀을 이제 또 떡이라 영적으로 떡이라 말씀. Eso también, esto es el segundo significado del pan espiritual. Y también significa que la palabra de Dios es el pan para nuestras almas. Y desde hoy les presentaré, tendremos un tiempo juntos para repasar este tema. Mateo capítulo 4, versículo 4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí, no solo de pan, esto pan significa el pan que comemos en esta tierra. 떡만 갖고는 안 된다는 얘기죠. Eso significa que no podemos vivir solo con el pan en esta tierra, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 우리가 Para nuestro cuerpo, 음식을 먹어야 되듯이 podemos sobrevivir tomando el pan, pero para nuestra alma debemos proporcionar el alimento. Y este alimento es la palabra de Dios. 있겠습니다. 아까 읽어주신 히브리서 4장 12절. Tal como dijo el versículo Hebreo capítulo 4, versículo 12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discernen los pensamientos y las intenciones del corazón. 한국 교회사를 보면 Al ver la historia de las iglesias coreanas, el protestantismo llegó a esta tierra unos 100 años después de lo que llegó el catolicismo. 사를 보면 Pero al considerar el número de los creyentes, 굉장히 el de protestantismo fue abnumado que el otro. 그 원인이 무엇이었을까 ¿Cuál fue la razón? 하는 것을 이제 신학자들이 Según las dos razones propuestas de los teólogos, 제일 첫 번째 primero, 성경 배포 la Biblia fue distribuida rápidamente. Y segundo, 성경을 제대로 debido a que enseñaron bien de la Biblia, 성경을 그냥 배포한 것을 끝나지 no solo distribuían la Biblia, sino enseñaron bien a la gente sobre el contenido de la Biblia. Así que la iglesia protestante logró gran desarrollo y avivamiento. 봉사교회를 하는 일이 거의 없는데요. Pero en esta época no había muchas cruzadas de avivamientos, pero hace como 20 o 30 años, 있다는 그런 como llevamos varios cruzadas de avivamiento para las iglesias. 부흥성에도 뭐 4박 5일씩 Y una vez que se celebró esta cruzada, se duraba más de 3, 4 años aprendiendo el contenido de la Biblia. De esta manera, lograron el gran desarrollo y avivamiento en esta época. 이제 굉장히 감사한 Y en relación con la Biblia, hay una cosa que agradecer. 선교사가 처음이라고 생각합니다. Había un misionero que llegó a Corea más temprano que el misionero Underwood en 1866. Era un joven que se llama Thomas. 여러분들이 아마 한국사를 배우시면서 Aprendiendo la historia coreana, usted ya aprendió sobre el suceso del barco General Sherman. 대원군이 이제 집권하고 있을 그 En aquel entonces, este misionero Thomas intentó aterrizar a Corea tomando el barco que se llamó General Sherman. Pero eso fue fracasado debido a la política de aislamiento nacional de Corea en aquel entonces. Así que se puede encontrar el monumento victorioso que celebró el hundimiento de este barco en la ciudad Pyongyang, en donde se ocurrió ese combate. 평양에 가본 적이 없기 때문에 Pero en mi caso no lo he visto nunca porque pertenece a Corea del Sur. Pero en aquel entonces este misionero fue arrestado. Justo antes de que fue decapitado, entregó su Biblia a un soldado que intentó matarle. 그 성경을 Y después de leer esta Biblia, este soldado Park Chung-kwon llegó a creer en Jesús. 그런데 토마스 선교사가 Pero en realidad, este misionero Thomas
compartió las Biblias no solo a este soldado, sino a varias personas durante su primer viaje, 차로 와서 성경을 나눠주면서 cuando él visitó a Corea del Sur por primera vez. 있고, 이때 당시 Y entre ellos 65년 당시에 이 había un niño 사람에게만 que se llamó Jiriang Choi, que tenía 12 años en el año 1865. 소년이 있었습니다. 그런데 이때 당시는 Pero en aquel entonces la Biblia 때이기 때문에 era el libro prohibido, 금하는 상황이었습니다. 말하자면 성경이 금서 así que nadie no podía leer este libro, la Biblia. Así que este niño devolvió esta Biblia a un funcionario de aquella ciudad cuyo nombre era Yongsik Park. 성경을 갖다 주었습니다. 박영식이라는 사람이 이 성경을 딱 Al recibir esta Biblia, al señor Park le gustaba mucho la Biblia. No porque como le gustaba el contenido, sino la calidad del papel era muy bueno. 버리거나 Así que no se quemaba ni tiraba, 그러면 어디다 쓸까? sino la usaba al empapelar su casa. 하고 이렇게 하지만 이 1800 En aquel entonces, 얼마나 normalmente la gente usaba el papel para empapelar su casa. 벽하고 제대로 Normalmente, 사는 그런 시절이었기 usando la tierra, ellos edificó su casa y después se empapelaron su casa con los papeles. Así que recibiendo esta Biblia, este señor Park tiró cada papel de la Biblia y lo puso en la pared de su casa. 밥 먹을 때 빼놓고는 De esta manera, contra su voluntad, él como automáticamente leyó los versículos de la Biblia automáticamente, excepto el tiempo de que él estaba fuera de la casa, leía casi todo el tiempo los versículos de la Biblia. 능력이 있다. 양날 검보다도 Pero tal como hemos visto en Hebreo capítulo 4, versículo 12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y tuétanos. Tal como dijo ese versículo, este señor leyó automáticamente los versículos que fue pegados en la pared. 구원을 받게 됐습니다. Así que llegó a creer en Jesús. 이라고 볼 수가 있겠는데 Era un milagro, pero no terminó este milagro en aquel entonces. Pero lo que se agradece más es que esta casa se convirtió en una iglesia, en una primera iglesia de Corea del Sur pronto. Y esta iglesia era el cimiento de la iglesia Changdaehyun en la ciudad de Pyongyang, en donde había gran avivamiento en el año 1907. 이 일어나게 되었다는 이야기입니다. 그러니까 의도하진 않았지만 아무도 가르쳐 주는 사람 A pesar de que no intentaba hacerlo así, 없다 보니까 este señor Park leyó automáticamente los versículos y se le ocurrió este milagro. 서양사를 보게 되면 En cambio, en la Edad Media de Occidente, no se distribuía bien la Biblia a la gente. Y se dice que esa época era la era de tinieblas. 세계에는 성경이 Dice que la palabra de Dios es la luz, pero en aquel entonces la Biblia fue escrita en latino y no se desarrollaba la tecnología de la imprimir. 공부를 많이 한 Y solo los monjes y los que recibían la educación en esa época podían leer la Biblia. Por lo tanto, no se podían acercarse a la palabra de Dios para las personas generales. 100%이죠. Solo en el momento de congregar a la iglesia, ellos podían escuchar sobre la palabra de Dios. Así que se dice que la época de las tinieblas. 들어가는 계기 Por lo tanto, había un suceso de que se quebrantó esta era de las tinieblas. Eso es la evolución de religión. 마틴 루터가 Con el paso del tiempo, Martin Luther tradució esta Biblia escrita en latino en alemán. 3개월 만에 Preparando estas prédicas, tradució el Nuevo Testamento solo en 3 meses. 하나님의 때가 된 것이죠. Y al llegar el mejor momento, se encontró la tecnología de tipo de metálicos.
Así que para distribuir la Biblia antes deberían transcribir todas las letras en otro papel, pero gracias al desarrollo del tipo metálicos, como la gente empezó a imprimir la Biblia. Y de esta manera, la Biblia distribuida se convirtió en la semilla de desarrollar la fe a la gente. De esta manera, la Biblia se distribuía de manera rápida y transformó a la gente. Y hasta aquí les explico la manera de distribuir la Biblia. A pesar de que se presentaban muchas comidas ricas, si ustedes tengan la enfermedad, se pierden el apetito. A pesar de que nos proporcione las comidas ricas, no se puede comer una vez que perder el apetito. Se nos ocurre lo mismo a nuestras almas. Una vez que se enferme, se desparece la sed hacia la palabra de Dios. Así que automáticamente se aleja de la palabra de Dios. No solo de esta manera, no solo en esta tierra, sino en el tiempo eterno, tampoco no podemos disfrutar de nuestra vida. Pero una vez que sembró la palabra de vida, se brota la semilla y se dan los frutos. Les comparto un cuento de una niña que se llama Rhonda, que presentó en el libro del pastor Daewon Oh, titulado Los creyentes que meditan. Esta niña tenía 18 años y justo después de graduarse de su bachillerato deberían ingresar a la universidad. Pero ella no lo hizo así porque era la drogadicta y alcohólica desde su niñez. Al fin fue hospitalizada en el hospital mental, siendo una persona baldada. Y luego de escuchar esta noticia, Pastor Oh sintió gran compasión de ella y visitó su médico personal. Al principio, fue rechazada su petición que le enseñaría la Biblia. Sin embargo, este pastor lo pidió continuamente, pensando que solo la Biblia la curaría. Así que al final fue aceptada con tal de que no le insistiera a creerlo. Aunque podría leer la Biblia, no deberían insistirle creer en Dios. Con esta condición, este pastor Ro empezó a encontrar con esta niña Rhonda. Y por lo tanto, Pastor Oh le visitó cada día durante los 6 meses para leer la Biblia. Pero al principio no le parecía que no había ninguna transformación. A veces ignoraba y a veces parecía como si escuchara su mensaje. Pero se observó su transformación poco a poco. Y así que al final fue recuperada su alma y cuerpo y se convirtió en una persona nueva. Así que llegó a tener la vida agradable a Dios el Padre. Ustedes, como al escuchar el nombre de Pastor Oh Daewon, se parece que era un pastor coreano. En mi caso, personalmente, me encontré con este pastor cuando yo estaba en el 3er grado de la universidad. En aquel entonces no tenía buena fe, sino asistía en una clase que fue dirigida por este pastor Oh. Pero en la primera clase me encontré con un profesor de estadounidense, a pesar de que él tenía un nombre Daewon Oh, como nombre coreano. Pero él no dictaba la clase en inglés, sino en coreano. Por eso me asombró mucho al asistir en su clase. Y mientras yo preparé predica, yo consulté por internet sobre las informaciones de este pastor Ro.
Y antes yo no sabía cuál era la razón por la que Pastor O tenía un nombre coreano, pero había una entrevista que hizo en el año pasado, por eso yo leí este artículo. 데이빗 로스 목사님이거든요. En realidad su nombre original era David E. Ross. 하다고 생각했던 거. Por lo tanto, consiguió el apellido coreano O, pues suena casi igual con su apellido original Ross. 을 가지고 오셨고 Y 공대가 지금 en realidad él vino a Corea para hacer un distribuir el evangelio a los universitarios. 있습니다. 그런데 이분이 계시던 집에 장 Y aquel entonces, cuando él visitó a Corea del Sur por primera vez, el dueño de su casa, anciano Bokyun O, también tiene apellido O. 대원군은 나라를 Así que consiguió este apellido O. También consiguió el nombre Daewon, llevando el nombre de un ministro que había perseguido mucho a los cristianismos a causa de que había amado al país. Llevando el mismo nombre, este pastor quería compartir el mensaje distribuyendo el cristianismo de manera plena. 지게 됐다. 그렇게 얘기를 하셨습니다. 그러니까 작년에 인터뷰를 하면서 지금도 Según una entrevista que hizo en el año pasado, presentó el significado de su nombre y también dijo que le gustaba mucho el nombre. 오 감탄사 오. También presentó el significado de su nombre, 원은 que significa Corea es uno, llevando a cada verso de su nombre, 원 코리아를 놓고 늘 기도하시는 것 같아요. porque está orando mucho por la unificación de Corea del Sur y entre Corea del Sur y Corea del Norte. 맞습니다. 아까도 말씀드렸지만 이분이 De esta manera, este pastor Ro habla muy bien los coreanos. Él vino a Corea del Sur por primera vez en el año 1961. Casi la mayoría de ustedes no fueron nacidos en aquel año. 그러니까 1961년에 와서 68년도에 저희 기독교 Y en el año 1968, después de que llevaba 7 años de su primer viaje, dirigió la clase en donde participé yo. En aquel entonces él habló muy bien coreano. No solo usaba coreano, sino usaba mandarín para dirigir la clase. 너무 잘하시는 거예요. Porque normalmente para los extranjeros es muy difícil manejar los coreanos usando el mandarín. Así que un día un estudiante le preguntó cuál era la razón por la que habló muy bien el coreano. Entonces él respondió de que como si Padre Dios, como si nosotros queremos compartir el amor con Dios porque amamos mucho a Dios, yo también quería conversar mucho con los coreanos porque yo fui amado mucho por los coreanos. 이분이 쭉 인터뷰하는 걸 들어보니까 Y al ver el contenido de la entrevista del pastor O, este pastor no aprendía el coreano antes de que 경상도 사람한테 배운 vino a Corea del Sur, porque no quería aprender el dialecto. 배워야 되겠다. 그래서 안 배우고 왔다. Por lo tanto, antes de que había venido a Corea del Sur, no había aprendido el coreano, sino después de llegar aquí, él ingresó a la Universidad Yonsei para aprender el coreano. Y siempre visitaba varias tiendas para conversar con los coreanos para practicar este idioma. Y aún con su esposa también conversaba en coreano, no usando el inglés entre dos. 그래서 그렇게 강의를 한국말로 잘할 수 있는 비결이 한국에 대한 Entonces era la razón por la que él manejó bien el coreano. 제가 다시 한번 느낄 수 있었습니다. 사실 뭐 선교사로 가서 20년, 30년, 40년 En realidad, llevando 20 o 30 años, había muchos misioneros que no manejan bien el idioma de aquel país. Una vez que como se fue allí, deberían aprender bien es el idioma de aquel país para conversar de manera profunda con los creyentes, con los miembros. 넣어주는 거하고 같기 때문에 내 입으로 Pasando en la traducción o interpretación, 공부한다는 것은 저는 굉장히 se puede perder el significado una vez. Por lo tanto, para como enseñar la palabra de Dios de manera más exacta, los misioneros deberían aprender bien el idioma de aquel país. 잠깐 나갔다 온
Y este pastor también, desde el año 1961 hasta ahora, él siempre se quedaba aquí en Corea del Sur 역시 젊으신 para distribuir el evangelio. Y al ver la entrevista con el pastor Oh, él era como casi mismo. 분이십니다. Él casi tenía misma escena de que yo lo había visto hace como 40 años atrás. 약속을 하셨다는 거예요. Y antes del casamiento, prometió con su esposa de que si ellos pudieran concebir los bebés, podrían creerlo. Pero si no pudiera concebir el bebé, ellos adoptarían a los hijos. 아이를 세 Entonces, mientras se quedaban en Corea del Sur, ellos adoptaban los 3 hijos coreanos. 명만 일곱 Y así que como ellos ahora tienen los 7 nietos coreanos. 저도 굉장히 마음이 Al ver esta entrevista, yo he sentido mucha felicidad. 뼈를 묻으시는 이제 그런 선교사가 되시는 것이죠. 그래서 Y de esta manera él viviría en esta tierra, Corea del Sur, hasta que se muriera. 그러면서 전 세계적인 네트워크를 이루어서 또 우리나라의 Y la organización fundada por este pastor Oh es muy famosa mundialmente. Ellos enviaban muchos misioneros a varios países para distribuir el Evangelio de Dios. 굉장히 어렵기 때문에 La primera vez que yo me encontré con este pastor Oh, yo no tenía mucha fe. Y para mí era una impresión de que yo asistí por primera vez en una clase dirigida por un extranjero. Pero mientras yo preparé este mensaje, yo me encontré la nueva información sobre este pastor Oh. 병든 마음도 치료할 수 있다. De esta manera, la Biblia puede curar a las almas enfermas. 왕성한 말씀을 Y 적용할 수 있대. 그 선포하는 것이 얼마나 Y, 중요한가. y el tercer lugar, al memorizar los versículos bíblicos, podemos enseñarlos bien a la gente. Nuestro pastor principal también sabe muy bien sobre la importancia de memorizar los versículos de la Biblia. Así que nos ha enseñado y nos ha pedido siempre a memorizar los versículos y también ha celebrado los concursos de memorizar los versículos. 말씀이 성령의 역사 가운데 Y a través de los versículos memorizados podemos recibir el toque de nuestro Padre Dios y también podemos recibir la voz y la fuerza de parte de Dios. 다시 한번 말씀을 드리겠습니다. 브라이언 잔드라고 하는 목사님에 대한 얘기를 Había un pastor que se llama Brian Jand. 8살이었고 Cuando él tenía 18 años, en el año 1977, fue diagnosticado de que podría vivir solo por 6 semanas por la leucemia aguda. 너무나 Era muy impactante. Se sentía muy impactante porque hace 2 años, cuando él tenía 16 años, él aceptó a Cristo como su Salvador y a través de la conversación profunda, él recibió una visión de parte de Dios 사람이 미조리주에서 de que sería un misionero 주의 조세 y sería fundador de una iglesia en la provincia Missouri de Estados Unidos. 세계를 다니면서 Y también 이런 소명 recibió la visión de sería un misionero que distribuiría el evangelio a todo el mundo. 밖에 살지 못한다. Pero después de 2 años, fue diagnosticado como leucemia aguda. Por lo tanto, tenía gran choque en aquel entonces. Por lo tanto, mientras tanto, él empezó a leer la Biblia desde el principio. Y mientras tanto, un versículo penetró su corazón. 시편 118편 Eso es Salmos capítulo 118, versículo 17. Creo que ustedes no ponían mucha atención en ese versículo antes. 말씀이 뭔가 Eso dice, 내가 no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. 여러분 이런 말씀 있는 거 아셨어요? Ustedes ya saben sobre este versículo, 못 산다고 하니까 pero en caso de este pastor lograr recibir este diagnosticado, él 지금 이런 말씀이
al leer este versículo, eso penetró su corazón. Por eso se agarró este versículo fuertemente y siempre memorizó este versículo en lo profundo de su corazón. Y tendría certeza de que nuestro Padre, Dios, le curaría. Y hasta ahora, ahora está viviendo hasta ahora. 죽지 않고 살아서 Tal como dijo este versículo, él no se encontraba en la muerte, sino está distribuyendo el Evangelio a todo el mundo. 세인트 조셉에서 Tal como la certeza de que él tenía, como él fundó la iglesia en la provincia Missouri y también llegó a ser a un pastor que distribuye el Evangelio a todo el mundo. 성령의 감동함 속에서 그 Un día, bajo la inspiración del Espíritu Santo, se agarró un versículo bíblico y desde que se agarró este versículo, él recibió la nueva vida. 말씀이 있겠습니다. Y a través de ese pastor podemos encontrar con esta experiencia, esta obra de Dios. 신사가 있었습니다. Y les compartiré un cuento más. Y había un señor que tenía una enfermedad incurable. A pesar de que visitaba varios hospitales, nadie lo diagnosticó de manera correcta. Solo decían que era una enfermedad de neurosis. Como sentía como si estaba muy nerviosa y sentía como si alguien lo apretaba el cuello. Así que no podía dormir bien. 증세가 계속이 되었습니다. 그냥 무엇인가 Sentía como si le viniera una desventura y también fue abandonada por los amados que estaban alrededor de este señor. Así que llegó a despedirse de su empresa. 그런 중년의 나이가 되었습니다. 그러니까 이런 그 Mientras tanto, 옆에서 un día su amigo le presentó un hospital que fue dirigido por un médico que creía fiel en Dios. 그분을 한번 찾아가서 진단을 해봐. 그리고 이제 소개를 해줬습니다. Así que este señor visitó a este hospital 크리스찬 의사를 y se encontró con un médico que era muy joven y muy humilde y amable. 첫 보기에 굉장히 겸손하고 그렇게 보여서 그 의사가 마음에 들었습니다. 그래서 Al ver la postura que se ponía mucha atención en su cuento, él como contó casi todas las cosas que estaban en su corazón 하기 시작했습니다. 자기가 정체도 모르고 y le presentó sobre el síntoma que tenía en aquel entonces y sobre las enfermedades. 그렇게 얘기를 했습니다. 장시간 동안 이 상담을 하시던 Por un largo tiempo, este médico escuchó toda la explicación de este señor y luego se levantó 과 같이 y le dijo: 선생님 염려 Señor, no se preocupe, yo curaría su enfermedad. 고쳐드리겠습니다. 지금까지 많은 정신 Hasta aquel entonces, este señor visitó a muchos médicos famosos, pero nadie le diagnosticó de manera correcta. Solo le daba unos medicamentos y le daba una prescripción incierta que deberían recibir un tratamiento por un largo tiempo. Pero era la primera vez que se encontró con este tipo de médico que le prometió que curaría su enfermedad sin falta. Entonces este señor le preguntó: yo necesitaría hospitalizar. Entonces este médico, agitando la cabeza, escribió una nota. 그리고 조금 있다가 이 의사는 Y le dio una nota, le dio un sobre cerrado y le dijo: 선생님 su enfermedad no sería curada por un medicamento general, así que le daré 지어서 un medicamento muy precioso, así que por favor tómenlo tal como dijo esta nota. Antes de visitar la farmacia, por favor vaya y lea esa nota 보십시오. en esa noche. 처방전도 있다. 이렇게 생각하면서 그 Por lo tanto, este señor se consideró lo ridículo y regresó a su casa. Y después de que, y por esa noche, 그 의사 él se sentó en su cama y leyó la nota que fue escrita por este médico. Esta prescripción dijo que espero su curación, le dio esta prescripción. El nombre del medicamento, el Antiguo Testamento. El tipo de medicamento es el capítulo 23 de Salmos. La manera de tomar: por 5 veces al día deberían tomarlos antes y después de comer alimentación.
y deberían tomarlo de manera 젊은 의사가 자기를 continua para que hasta que se curara su enfermedad. Y al leer esta nota, este señor se enojó mucho y sintió como si fuera engañado y burlado, así que tiró esta nota a la basurero. Pero en aquella noche tampoco no podía dormir bien y sufría mucho de la insomnia. Aún así, él no ponía atención en esa nota. 그런 시간이 일주일간이나 Pero después de pasar una semana, como se empeoró sus síntomas que tenía este señor. Así que se le ocurrió esta prescripción. 그 심정 Al llegar al momento que no podía aguantar más el síntoma que tenía este señor. 성경을 가지고 와서 Así que llevando la Biblia, él abrió el capítulo 23 de Salmos 편을 찾아서 y empezó a transcribir cada versículo en un papel. 다 적었습니다. 다 적고 Y tal como dijo el médico, él empezó a leer este capítulo 5 veces al día. 아침에 일어나자마자 한 번, Después de despertarse, después de comer el desayuno, después de comer el almuerzo y la cena, y antes de ir a cama, él leyó el capítulo 23 de Salmos. Así que cada día, 읽으면서 5 veces, él leía 먹기를 시작했습니다. el capítulo 23 de Salmos. 지나고 Y pasó un mes. 근데 어느 날 아침에 Un día, 하고 ese señor 일어나자마자 estaba leyendo el capítulo 23 de Salmos por la mañana. 아무 시편 Y en aquel entonces él casi podía memorizar los versículos de aquel capítulo porque leía siempre este capítulo 5 veces al día. 시작했습니다. 여호와는 나의 목자 Jehová es mi pastor, nada me faltará. 그가 나를 En lugares de delicados pastos me hará descansar. 만한 물가로 Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. 내 원수의 목자 Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. 다른 나라고 Por esa noche sintió algo diferente. 이걸 암송하는 순간부터 Al leer 심령이 el primer versículo que dice, Jehová es mi pastor, él empezó a gemir. 있었는데 Sintió como si desapareciera la tenacidad 그런 느낌을 y endurecimiento que estaban en su corazón. Y empezó a sentir el calor dentro de su corazón. 건물들 Sintió como derrumbara el edificio de hormigón. 지을 때는 시간이 많이 걸리지만 폭발 Al fundar el edificio se pasaba mucho tiempo hasta que se completó fundar este edificio. Pero una vez que se derrumbó, se destruye en un instante. Así que él sintió como si un edificio de hormigón se derrumbó inmediatamente. 무너지는 게 뭐예요? Y con este hundimiento de hormigón, él se encontró con su tenacidad y su arrogancia ante el Padre Dios. 그리고 나는 어떤 모습인가? De esta manera llegó a ver por sí mismo a través de esta experiencia. A pesar de que había aprendido muchas cosas y fue reconocido en la sociedad, 참 모습을 al ver a sí mismo ante Dios el Padre, 비리는 양과 같은 no solo más de una oveja perdida en el camino. 그러고 나니까 통곡이 Después de encontrarse por sí mismo de esta manera, él empezó a gemir ante Dios. 나는데 시편 23편 지금까지 그렇게 느껴본 적이 없는데 Al leer el capítulo 23 de Salmos cada día, 읽는 가운데 no sentía algo diferente, pero en aquel día él sintió la existencia y el amor del Padre Dios que dio a su unigénito para nosotros. 있습니다. 그러면서 또다시 Por lo tanto, ante Dios el Padre, sintiendo su gracia, él empezó a llorar continuamente y después de sacar sus lágrimas, sintió que su enfermedad se desaparecieron todo. Y desde aquel entonces empezó a llevar la vida 이런 정신과 의사는 general. 이건 정말 행복한 케이스라고 볼 수 있죠.
그래서 이렇게 해서 De esa manera 능력을 또 우리가 de esa manera aprendimos sobre el poder de la palabra. 정말 하나님을 만난 사람들 그리고 Es los que conocieron a Dios verdaderamente también y los que recibieron la sanidad divina a través de la palabra y cambiaron por la palabra y saben el poder de esta palabra de la vida. 떡을 먹지 않으면 결국 También ellos reconocen que sin comer este alimento espiritual nosotros no podremos sobrevivir en nuestra alma y espíritu. 그런 걸 알기 때문에 Al conocer esto y los cristianos quieren compartir esta Biblia con los y otros, con sus vecinos. Así hay muchas personas están repartiendo y distribuyendo la Biblia 우리가 생각할 en el pasado y ahora también. Para nosotros y la Biblia es muy necesario, es muy fácil para conseguir, pero todavía en muchos países no pueden leer liberamente esa Biblia. 하는 것은 김요섭 Lo que quiero decir desde ahora es una parte del sermón del pastor Yosok Kim. 있습니다. 이 김요섭 목사님 여러분들이 잘 모르시는 분이에요. Creo que ustedes no conocen este pastor Yosok Kim. Él se dedicó su vida por los enfermos, ahora está en China. Esto sin reconocimiento están trabajando por el Señor. A propósito, en el año 1970, él estudiaba la Biblia en 학생하고 같이 Alemania. 살았는데 그 삼촌이 루마니아에 산다고 얘기를 Y su 하면서 compañero, y el tío de su compañero de la habitación, y vivía en Rumania. Eso, y cada Navidad, y su compañero de habitación visitaba Rumania para compartir los alimentos. Y tardaba 2 días para ir a Rumania desde Alemania, y también tardaba 2 días para volver a Alemania. 목사님이 Este pastor Kim y dijo a su amigo, y no le entregan solamente el chocolate, ese alimentos, sino también, y ¿por qué no da la Biblia? Su compañero dijo, y será muy peligroso, porque si lleva la Biblia, entonces en Rumania será encarcelado, o en el caso peor, se llevará hasta Siberia y trabajará en el campo de trabajos forzosos, porque entonces Rumania es un país comunismo. 되지 않아? 그리고 지나가는 말로 얘기를 했습니다. 근데 지나가는 말로 얘기를 A propósito, este pastor Kim dijo, tú eres cristiano, ¿por qué no quieres llevar la Biblia? 차를 몰고 Eso su amigo sintió remordimiento y vino a la casa de pastor Kim. Dijo, entonces, ¿por qué no acompañarte conmigo? 내가 아무래도 안 되겠어. Él dijo, 책을 2박스를 실었는데 yo puse 2 cajas de la Biblia en mi coche, pero yo tenía mucho miedo, por lo que, por favor, acompañarte conmigo hasta Rumania. Ese pastor Kim estaba en Alemania para estudiar el seminario, por lo tanto no estaba ocupado y eso se acompañaba con su amigo. 실은 작은 부피가 En 2 cajas había 20 Biblias. 아니라 사형이고 뭐 시베리아로 En Rumania sí se encontraba la Biblia en el coche, entonces y debía ser encarcelados, por lo que ellos querían esconder en el coche. 보면서 Al ver esa escena, este pastor Kim dijo a su amigo, 이 사람아 하나님은 hombre, 숨는 하나님이 Dios 아니라 no quiere esconder nada porque no es cobarde. Por lo tanto, y deja 뒷자리 널쩍한 자리에 en el asiento trasero. 그러니까 이 친구가 가슴이 떨리지만 Eso su amigo y sintió remordimiento 뭐 어디다가 porque su amigo cristiano dijo la verdad y eso y solamente puso en el asiento trasero y sobre esta Biblia y puso y las ropas y alimentos se escondió. Y pasó a Australia y llegó a la frontera de Rumania. 이제 루마니아 Cuando veo la señal de 10 kilómetros hasta Rumania, su amigo paró el coche y dijo, no puedo conducir más, por favor conduce al lugar de mí. 가져가니까 Porque este amigo rumano y llevó la Biblia por primera vez, por lo tanto tenía mucho miedo. 내가 운전을 하라고 Eso pidió así a Pastor 왜 Kim. 그러냐 그랬더니 Eso este Pastor Kim le preguntó, ¿por qué? Él dijo, tu Dios no tiene miedo, pero mi Dios parece que tiene mucho miedo y eso, yo no puedo llevar la Biblia por mí mismo y eso conduce por ti mismo. 갖고 가라고 mismo. 할 수 없이 거기서 이제 Eso Pastor Kim no podía menos de conducir. Eso llegó a la frontera de Rumania. 총을 든 무시무시한 En frontera y con ametralladora y los policías secretos rumanos y investigaban el coche. 그러니까 이제 오금이 저리는 거예요.
거죠. Eso y el amigo romano sintió mucho miedo. 큰 상자에 들어있는 성경이 있는 거기는 Pero milagrosamente, esos policías no querían investigar el asiento trasero, solamente investigaban otros lugares y ellos podían pasar la frontera con seguridad. 그래서 가다가 그 친구한테 Mientras tanto, ese pastor Kim dijo a su amigo, mira, Dios no es cobarde. 하고 이제 얼마 몇 킬로 갔는데 Y así, pero de repente su amigo dijo, para el coche. Él dijo, él se orinaba en los pantalones porque tenía demasiada tensión. 그러니까 이게 그거 뭐 20대 청년이 오줌을 싸니까 Aquí entonces su amigo es veinteañero, por lo tanto se orinaba mucho y mojaba mucho sus pantalones. 이걸 좀 바지를 벗어서 Eso quiso quitar los pantalones y secar por unas horas. 옷을 벗어서 Eso y exprimía y secaba. Aquí entonces estaba en el noviembre, por lo tanto el tiempo era muy frío. 입으라. 왜냐하면 Eso llevando y los pantalones otra vez y conducía otra vez el coche. 산 바지를 다 짜가지고 그냥 그 젖은 바지를 입고 다시 운전을 하고 가는데 그 친구가 물었습니다. Aquí entonces este amigo le pregunta a Pastor Kim, ¿no te has orinado? Él dijo, yo no. 작용이 있구나. A propósito, cuando teníamos mucha tensión y 드디어 tenemos ese problema. A propósito, y después de pasar estos momentos difíciles, y ellos llegaron al pueblo destino, 그래서 갔더니 donde estaba el tío de su amigo. 마을이 독일계 루마니아인들이 사는 마을입니다. En aquel pueblo solamente vivieron y romanos alemanes. ¿Por qué los alemanes vivieron en Rumania? Porque en la Segunda Guerra Mundial y 독일 사람들이 los alemanes fueron cautivados y como prisioneros en Rumania. Ellos no podían volver a Rumania. Por lo tanto, vivieron rumanos alemanes. Su tío también era rumano alemán y todos los pueblos eran alemanes. 그래서 서독에서 친척이 왔다고 하니까 Y al oír esa noticia de visita, y los vecinos vinieron para recibir los alimentos, chocolates, azúcar, etcétera, etcétera. 사람들이 이제 몰려 들은 것입니다. 그런데 이 김 목사님 Pero 이런 일이 하나 있습니다. y Pastor Kim se sorprendió mucho porque repartiendo los alimentos, él dijo que llevaron la Biblia. 설탕 초콜릿은 다 Y luego la mirada de los pueblos cambiaron, porque ellos más que los alimentos querían recibir la Biblia. 이렇게 공개적으로 하지 못한다는 걸 아니까 Ellos también sabían el peligro de la Biblia, por lo tanto, y vigilando dos hombres, ellos todos entraron en un almacén. En el almacén se congregaban más de 200 personas, pero solamente tenían 20 Biblias, por lo tanto, y ellos dividieron la Biblia en 66 libros de la Biblia, Génesis y Levitas y Deuteronomios, etcétera, y para repartir 받아야 되니까 a cada uno. 나눠주고 나니까 Después de repartir a todos, y un anciano que tenía 80 años vino a Pedro Kim y le dijo, 80이 되었습니다. ahora yo tengo 80 años de edad, después de comunicación. Yo solamente tenía un capítulo del libro Juan. 가지고 있어서 Este verá que tenía un capítulo, 이번에 요한복음을 yo debía memorizar. Ahora yo tengo todo el capítulo de Juan, por lo tanto yo podré memorizar todo el contenido del libro de Juan. Y así ellos tuvieron la sed de la palabra de Dios. Por supuesto, ellos necesitaban y los alimentos 다 뒤로 하고 naturales, pero más que estos, ellos querían recibir la Biblia, es decir, alimentos espirituales. 받았다 하는 Al ver esta escena, el Pastor Kim se emocionó mucho. Nosotros tenemos bastante la Biblia. Eso tenemos la Biblia en la casa, en la oficina. 있지 않습니까? Además, para 우리 tomar asiento en el santuario usamos una Biblia separada. Un día el trabajador del departamento de mantenimiento vino para pedir una cosa, porque algunos miembros ponen su Biblia en el asiento del santuario para reservar su asiento. 우리는 성경이 쉽게 Eso, él me pidió que prohibiera esta costumbre. A propósito, nosotros tenemos bastante la Biblia, por lo tanto, a veces nos olvidamos la importancia de la 일으키는 줄 Biblia.
Pero los que conocen la preciosidad de la Biblia están tratando de distribuir la Biblia en todo el mundo. Quiero decir la conclusión. 국제기도원협회라는 거 Creo que ustedes saben la organización y asociación de Gedeón Internacional. Creo que los hombres podían ver esa Biblia de Gedeón Internacional en el campo militar y también en la Usfita podemos ver esta Biblia. 기도원 Esta asociación de Gedeones Internacionales fue fundado por los miembros laicos de cristianos. 배포해서 Ellos se tratan de distribuir la Biblia gratuitamente 하는 것을 para todo el mundo. 있습니다. 그래서 여러분들이 호텔에 가면 Eso en el hotel podemos ver la Biblia gratuita 우리 벽에 머리맡에 보면 en la cabecera y hay una Biblia. 조그만 탁자가 Por ejemplo, hay una mesita de noche y si abrimos el cajón, entonces podemos ver esa Biblia de Gedeón Internacional. Para nosotros no es precioso porque tenemos bastante Biblia. 자살을 생각하고 왔는데 Pero había una historia porque algunos querían suicidarse, pero al ver la Biblia de Gedeón Internacional, ellos cambiaron de idea. 성신도분들이 이 성경을 배포해야 돼. Gracias a muchos testimonios y muchos miembros de Gedeón Internacional están distribuyendo esta Biblia. 1,000만 부 이상 Y cada año ellos se entregando y la Biblia más de 60 millones de Biblias. Yo también, cuando yo estudiaba en la universidad, yo recibí la Biblia de esta asociación. La contraportada era el color, el azul, y además fue escrita en 2 idiomas, coreano e inglés. Aquí entonces yo no podía sentir su devoción, 따라서 표지 색깔이 다르더라고요. pero preparando este sermón me di cuenta de que había varios colores depende de las personas recibidas. Para los estudiantes usaran el color azul, para los policías para el color verde, y para las enfermeras y color blanco. 필요로 하는 사람들이 ¿Por qué diferente este color? ¿Por qué se dedica a esta tarea? Porque para algunos la Biblia no tiene sentido, pero para algunas personas 어떤 분들은 puede ser un regalo precioso para salvar su vida. 어떤 사람은 Eso y algunos se están contrabandeando esa Biblia para difundir, 우리는 다시 한번 distribuir en su país. Eso volvemos otra vez a Mateo capítulo 4, versículo 4. Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 오늘 말씀을 다시 한번 Eso recordamos este mensaje otra vez. 기억하기 때문에 Para nosotros la Biblia es una cosa básica. Eso no apreciamos la Biblia en nuestra vida. Eso no se arrepentimos. Ahora desde muchos países nos piden 한 설교 que enviara la Biblia y el mensaje de Dios. 하고 Recordando esto, oramos para ellos también. 그다음에 기도만 하면 뭐 합니까? 우리 No solo la oración, sino también debemos tomar nosotros mismos los alimentos espirituales de la 풍성한 열매를 Biblia 맺히는 para llevar los frutos 되기를 abundantes. 바랍니다. 예, 말씀 참고하면서 Meditando el mensaje de hoy, oramos juntos. Padre Dios, muchísimas gracias. Hoy yo prediqué sobre la mesa de los panes. 생명의 떡이 되신 예수 그리스도 Jesucristo es el pan de la vida por nosotros. También tenemos la Biblia, el pan de la vida. 그것은 생명이 Son preciosos. La Biblia tiene la vida. 하는 자들마다 Por lo tanto, y todos los que se encuentran con esa Biblia, la palabra de vida, reciben la gracia y la vida eterna. Padre Dios, muchas gracias. 말씀을 더 귀히 여기고 Por favor, bendícenos para que podamos sentir esa preciosidad e importancia de la Biblia y del Señor Jesucristo. 신앙생활 제대로 하는 Por favor, bendice a nosotros con la vida espiritual. Gracias por todo. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 영상을 통하여 Ahora recibamos la oración por los enfermos del pastor principal por video. Coloque sus manos en la parte enferma de su cuerpo y si no está enfermo, coloque sus manos sobre el pecho para que pueda recibir por fe las respuestas. Aleluya, Dios Padre Todopoderoso de amor. Por favor, pon tus manos sobre todos los creyentes que están recibiendo ahora esta oración. Muestra tus obras que trascienden el tiempo, el espacio, a todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de GCN, Internet, satélite, televisión en las iglesias filiales.
Darles la fuerza para que creen de todo corazón. Echa fuera todo pensamiento negativo y dudas. Echa fuera toda prueba y dificultad. De la cabeza a los pies, todas las entrañas, articulaciones, nervios, tejido y células, cualquiera que sea la parte enferma, que ardan con el fuego del Espíritu Santo y la luz original. En el nombre de Jesucristo yo ordeno al diablo enemigo y Satanás todas las enfermedades, gérmenes, virus, enfermedades fuera, venga la luz. Por favor, quema todas las enfermedades terminales incurables con el fuego del Espíritu Santo. Aleja todas las enfermedades endémicas, incluida la malaria. Todas las enfermedades contagiosas, incluidas el resfrío, la gripe y la fiebre, desaparecen. Protégelos de todo tipo de gérmenes y virus. Sánalos de todo tipo de cáncer al estómago, pulmón, hígado, glándulas mamarias, útero e intestino, el SIDA, la leucemia, la apoplejía cerebral, la presión arterial alta y baja, la diabetes, el problema de la tiroides, las enfermedades del corazón, los pulmones, las enfermedades de la mujer, que todas las inflamaciones desaparezcan. Sánalos de polio, apoplejía, artritis, hernias discales, todos los demás dolores desaparezcan. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis, otras enfermedades mentales fuera. Todos los tipos de parálisis sean sueltos, que se levanten, caminen y salten. Permite que los ojos vean bien, que los oídos oigan bien, que los ciegos puedan ver, los sordos oigan, los mudos hablen. Sánalos de toda secuela debido a toda clase de accidentes. Fija los huesos rotos. Restáuralos de toda quemadura. Permite que toda sensación de calor y quemadura desaparezca. Padre, que no quede ninguna cicatriz. Límpialos de todo tipo de adicciones a las drogas, envenenamiento y abuso de sustancias. Deja que los nervios muertos, los tejidos, las células se regeneren, que los muertos vuelvan a la vida. Darles la bendición de la concepción. En el nombre de Jesucristo ordeno al diablo enemigo y Satanás, al gobernante del poder del aire, las fuerzas del mal de los lugares celestiales y sus sirvientes fuera, espíritus malos, impuros, falsos, engañosos, espíritus separadores, toda fuera de la oscuridad, que sean sueltas, todas las ataduras de la maldad fuera, toda oscuridad. Dios Padre, dales la fuerza para clamar en oración y el poder para desechar los pecados y santificarse. Cuando sus almas prosperen, permite que les vaya bien en todo, permite que sus familiares sean evangelizados, protégelos de todo tipo de accidentes y desastres, y bendícelos para llevar una vida próspera sin ningún problema. Con los muros de fuego del Espíritu Santo, el huésped celestial y los ángeles, con tus ojos ardientes, protege a todos tus hijos, sus familiares, lugares de trabajo y negocios. Brinda a los alumnos la sabiduría y comprensión, dales entusiasmo y fervor para que estudien bastante. Por favor, haz que mantengan sus corazones y mentes fuera de las cosas mundanas. Permite que amen a Dios con más fervor. Ya sea que tus hijos coman o beban o hagan lo que hagan, permíteles que hagan todo lo posible para vivir una vida que te glorifique, Dios Padre. Permite que puedan testificar sobre el Dios viviente diciendo: he encontrado, experimentado a Dios. Dios Padre, gracias. Sé glorificado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo oro. Amén. Demos nuestros diezmos, las ofrendas, cantando la alabanza Mamín número 77. Yo le alabo a mi amado Padre. Él fue quien me creó. Amado Señor, también yo te amo. Porque tú me salvaste. Yo le alabo con todo mi corazón. Al Dios que me creó. Y a mi Señor,
Le alabo porque vive en lo profundo de mi corazón. Las gracias le doy y le alabo. Mi corazón se lo entrego a mi amado Padre. Es mi amor y mi Padre. Delante de su gran nombre, al abrir mis labios, su belleza yo alabaré. Yo te amo a ti, Espíritu Santo. Tú conoces todo de mí. Espíritu Santo, el Señor que amo mora en mi corazón. Las gracias le doy y le alabo. Mi corazón se lo entrego a mi amado Padre. Es mi amor y mi Padre. Delante de su gran nombre, al abrir mis labios, su belleza yo alabaré. Tenemos unos anuncios. Por favor, consulte la página 17 del Boletín Semanal de la Iglesia. Damos la bienvenida de todo corazón a los que visitan nuestra iglesia por primera vez, se registraron como miembros de la iglesia y también a los que se inscribieron por internet. Tenemos un programa especial de formación para los nuevos miembros todos los domingos a las 2 de la tarde en el salón de descanso para los nuevos miembros. A continuación, tenemos los anuncios sobre el pastor principal. Cada semana, las columnas cristianas del pastor principal se publican periódicamente en los diarios. El periódico Christian, Christian World Review, el diario Joseon, Chungang, Donga, Hanguk, Noticias Sisa, etc. Por último, las noticias de la Iglesia. El periódico electrónico en formato de PDF del periódico de la noticia Manmin se ha publicado en chino y español. También pueden leerlos en la página web www.manminnews.com. El próximo domingo tendremos el servicio de nombramiento del año 2019. Los nombrados, por favor, prepárense de todo corazón y buena voluntad. La reunión de la oración para la llenura del Espíritu Santo para los nuevos miembros se realizará después de este servicio en el segundo santuario bajo la guía del pastor Hagyong-nim. Este es un aviso del centro de oración. Se realizará la segunda mitad de la reunión especial de la oración de Daniel desde mañana hasta el 6 de octubre bajo la guía de la señora Bong-nim Ni. El lema es el pastor principal y la iglesia.
El coro de la luz de oro está necesitando nuevos miembros y la audición se realizará después del servicio de miércoles. 60세 이하 여성도 자유 Los libros del pastor principal se venden en las librerías mayores, la librería Kyobo, Yongpung, Pandelunis, Books Libro, Yes 24, Aladdin, Interpark, etc. 판매하고 있습니다. También están en venta los libros en formato electrónico. Por favor, úsenlos para incrementar su fe y evangelizar a mucha gente. 선교를 위해 널리 활용해 주시기 바랍니다. 내 사랑 후렴 사랑합니다. Alabemos juntos con una repetición. Las gracias le doy y le alabo. Mi corazón se lo entrego a mi amado Padre. Es mi amor y mi Padre. Delante de su gran nombre, al abrir mis labios, su belleza yo alabaré. Para las ofrendas, la pastora orará. 아버지 하나님, Dios Padre, estamos dando los diezmos, las ofrendas de acción de gracias, estamos dando las ofrendas de caridad, ofrendas para la misión, las ofrendas dominicales. También estamos dando aquellas para la construcción del santuario, ofrendas por voto especiales y del aro santo. Por favor, acéptalas y posa tus manos en ellas para que una gran medida apretada, mecida y abundante se pueda vertir en nuestro regazo. Haz cumplir los deseos de nuestro corazón y responde a nuestras oraciones y peticiones. Protege nuestros hogares, trabajo y negocios. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy presentamos a los nuevos miembros. Cuando llamo sus nombres, por favor, pónganse de pie en su lugar. Entonces, la pastora Esther Young orará por cada uno de ustedes. Primero, leeré la lista de los nuevos miembros que se registraron por Internet. De Colombia, Jorge Luis Whiteman Estupiñán. De India, P. Zechariah. Desde aquí, los miembros que se registraron en el santuario principal. 윤용화 성도님, 장금화 성도님, 양영 성도님, 왕영명 성도님, 은송호 성도님, 이성 성도님, 고영과 성도님, 장초 성도님, 왕혜영 성도님, 리쌍 성도님, 장계상 성도님, 왕원혜 성도님, 전의파 성도님, 리우이찡 성도님, 이하은 성도님. 하나님의 자녀 Los hijos de Dios se han unido a esta iglesia. Pido que los selles en el reino celestial como el rebaño de la iglesia central Mamín, que reciban la bendición y la prosperidad en todos los aspectos de sus vidas, así como sus almas prosperan y darles buena salud tanto en lo espiritual como en lo corporal. Que se puedan parar sobre la roca de la fe, que les puedas añadir la fortaleza, la gracia y la llenura de la cual ellos puedan vencer al mundo. Bendícelos para que aparezcan como tus hijos. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 주의 이름으로 Bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, póngase de pie en su lugar. La pastora Esther Young dará la oración de bendición por ustedes. 를 마치겠습니다. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios, quien siempre está con nosotros, y es ello, la influencia, el compañerismo y la llanura del Espíritu Santo sea con usted, con toda la congregación, con las iglesias de la familia Mamín
y los santuarios y con sus hijos que en todo el mundo asisten a este servicio. 시기를 축원하옵나이다. Amén. 아멘.